vamos a repasar conceptos que ya vieron en química general relacionados con la configuración electrónica. Para comenzar, vamos a recordar que resulta más sencillo comenzar el estudio considerando átomos tipo hidrógeno o llamados hidrogenoides, que son átomos que tienen solamente un electrón. Por lo tanto, están libres de la repulsión electrón-electrón, lo cual facilita el estudio de los mismos. Ustedes saben que la teoría que nosotros vamos a usar actualmente ha sido derivada de una serie de observaciones y explicaciones de estas observaciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a nombrar solamente algunas de estas observaciones y de estas teorías que nos van a ayudar a llegar al entendimiento de la configuración electrónica que utilizamos. Uno de los hechos que fue fundamental para el desarrollo de la estructura atómica fue observaciones hechas por espectroscopistas. Acá vemos en el espectro de emisión del hidrógeno. Balmer en 1885 observó que el átomo de hidrógeno no tiene un espectro de emisión continuo, sino que en la zona visible, como podemos observar acá, solamente emite a determinadas longitudes de onda. Eso sugirió que los electrones solamente pueden ocupar ciertos niveles de energía y que la radiación electromagnética que es emitida en estos espectros, que corresponde a algunas frecuencias, se deben a que el electrón realiza transiciones entre niveles energéticos. En la mecánica cuántica se suelen utilizar experimentos Gedanken, o sea, experimentos pensados, como por ejemplo el famoso gato de Schrödinger, que se encerró en una caja en presencia de un isótopo radioactivo. No se mató ningún gato ni se utilizó ningún isótopo, sino es una situación que se plantea y la información que se obtiene con estos experimentos es del tipo probabilístico. La mecánica cuántica, por tratar con electrones y con átomos, tiene la característica de que es muy distinta de las observaciones de la física clásica. Por ejemplo, el estado del sistema no se puede definir de la misma manera que hemos visto en sistemas comunes, por ejemplo, en química general. Y otra característica es que tampoco se puede predecir la evolución temporal del sistema. Hay una serie de principios que fueron fundamentales para el desarrollo de la mecánica cuántica y uno fue la hipótesis planteada por de Broglie en 1924, que se refiere a la dualidad onda-partícula. O sea que toda la materia, todas las partículas, tienen asociada una longitud de onda. Esta longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido el producto de la masa por la velocidad. Esto es lo que se denomina momento. Para las partículas macroscópicas, la masa es tan grande que la longitud de onda es muy chica. Pero para las partículas subatómicas, que tienen una masa muy chica, la longitud de onda ahora pasa a ser importante. Esto es un ejemplo de un dibujo de los años, más o menos los mismos años de la formulación de Broglie, y si se fijan en este dibujo, también tenemos una dualidad, a ver qué ven primero, si a la esposa o a la suegra. Otro de los principios de la mecánica cuántica es lo que vieron en química general, que es el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg, y que establece que no se puede
medir en forma simultánea y precisa la velocidad y la posición de una partícula. O sea, el delta en la posición por el delta en el momento era el producto de la masa por la velocidad, siempre tiene un valor distinto de cero. Schrödinger en el año 1926 formuló una ecuación que es la que se utiliza generalmente en química para explicar el movimiento de los electrones en los átomos. Y para eso emplea funciones de onda psi. La situación más sencilla que uno puede pensar es un solo electrón que se mueve en una sola dimensión. En ese caso, la energía total del sistema, o sea, la energía por psi, que es función de x, porque dijimos que el electrón se mueve en una sola dimensión, es igual a la suma de dos funciones de onda, una que está relacionada con la energía potencial y la otra con la energía cinética. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? A nosotros nos va a resultar útil, no vamos a resolver la ecuación de Schrödinger, sino vamos a interpretar los resultados de la misma. Por esa razón nos resulta útil la interpretación de Born de la función de onda. O sea, psi es la función de onda y la función de onda es función de las coordenadas de x y z y también del tiempo. O sea, esta sería la forma de la función de onda. O sea que tiene una zona donde tiene un valor grande y positivo y en otras donde tiene un valor grande y negativo. Y hay zonas donde la función de onda vale cero. Lo que es interesante es la interpretación de Born. Para eso, lo que vamos a hacer es considerar el cuadrado de la función psi. Y en este caso ahora la función tiene todos valores positivos. Entonces, esta función de onda al cuadrado es lo que vamos a llamar densidad de probabilidad. O sea, ahora hay zonas bien claras donde la función de onda tiene un valor mayor, o sea, la densidad de probabilidad es mayor. Siguen estando las mismas zonas donde la función de onda vale cero y las zonas donde hay mínimos de esta función de onda. Cuando se trabaja con ondas estacionarias, es necesario recordar el principio de superposición de ondas. Tenemos una situación como esta que está a la izquierda, donde hay dos ondas, la onda 1 en color azul y la onda 2 en color celeste, que están en fase. En este caso, cuando combinamos las ondas, hay una interferencia constructiva. O sea, si nos fijamos, como las amplitudes coinciden, tienen en los dos casos valores positivos, la resultante tiene una mayor amplitud, tanto positiva como negativa, en la misma zona. En cambio, cuando las ondas no están en fase, o sea, cuando la onda 1 tiene una amplitud positiva, cuando la onda 2 tiene una amplitud negativa, vemos que en este caso tenemos una interferencia destructiva. La onda resultante tiene menor amplitud. Una solución de la ecuación de Schrödinger para un átomo hidrogenoide es lo que nosotros llamamos orbital. Como la energía potencial que tiene un electrón en el campo de un núcleo tiene una simetría esférica, nos va a resultar conveniente usar para estudiar los orbitales coordenadas polares esféricas. En este caso, la función de onda psi, expresada en coordenadas cartesianas, o sea, es función de x y z, es exactamente igual a la función de onda psi, pero ahora expresada en términos del radio, de la colatitud y del azimutal. O sea, nosotros tenemos acá el origen de coordenadas y acá tenemos un punto donde está el electrón.
Cuando usamos coordenadas cartesianas, este punto lo definimos por los valores de x, de y y de z. Cuando usamos coordenadas polares esféricas, ahora vamos a definir la posición del electrón en términos del radio, o sea, la distancia que hay desde el inicio de coordenadas, o sea, sería el centro de la esfera, hasta el límite de la esfera. Y después hay dos ángulos, θ y φ, que dependen de la forma que tenga la esfera. Si es una esfera completamente simétrica, aplanada, estirada. Entonces, una ecuación que tiene diferenciales parciales como la ecuación de Schrödinger, la podemos dividir en tres ecuaciones diferenciales comunes. O sea, la función de onda psi, que es función entonces del radio y de los ángulos θ y φ, la vamos a dividir en tres ecuaciones diferenciales. Una es una función R que depende del radio y me indica la variación entonces que tiene el orbital con el radio. Y después hay dos funciones que tienen que ver, dijimos, con la forma que tiene esta esfera. O sea, no con el tamaño, sino con la forma. Y entonces esta función me indica, la función I, la variación con el ángulo. Entonces, la función de onda psi, que es función del radio, de θ y de φ, va a quedar ahora expresada en términos de una función de onda radial que me va a indicar la variación que tiene el orbital cuando me voy alejando del núcleo, y una función de onda angular que tiene que ver entonces con la forma angular del orbital. Y acá vemos que aparecen unos números que ahora vamos a ver cuáles son. La función de la ecuación R, o sea, la función radial, requiere para poder solucionarlo un número n. Este número n toma valores 1, 2, 3 hasta el infinito y es lo que ustedes ya conocen de química general y es el número cuántico principal. Para resolver la ecuación θ se requiere un número L que toma valores 0, 1, 2 hasta n-1 y es lo que también vieron en química general, el número cuántico orbital. Y para resolver la ecuación φ se requiere otro número cuántico que es m sub L y toma valores iguales a 0, más menos 1, más menos 2, hasta más menos L, y es el número cuántico magnético. Soluciones de la ecuación de Schrödinger, lo que se obtiene son lo que nosotros llamamos orbitales atómicos. En esta tabla hay algunos ejemplos de soluciones de esta ecuación de Schrödinger. Por ejemplo, cuando se resuelve la ecuación con valores de los números cuánticos principal 1, el número cuántico L0 y m sub L0, lo que se tiene es un orbital que nosotros llamamos 1s. La función de onda radial, que depende de R, tiene, estas son, como indicamos acá, en versiones simplificadas, después vamos a ver la extendida, tiene siempre R, fíjense, para todas las soluciones de la ecuación de Schrödinger, una forma exponencial. Y para la función de onda angular tenemos también distintas fórmulas que dependen de los ángulos. Y así tenemos entonces distintos orbitales, orbitales 1s, 2s, 2p. ¿Sí? Atómicos entonces son soluciones de la ecuación de Schrödinger, pero para utilizarlos de una forma más sencilla, lo que vamos a usar son algunas letras. Estas letras surgen de los nombres que les dieron los espectroscopistas a las líneas de los espectros atómicos. Cuando L vale 0, a los orbitales se los llama S, de sharp, o sea, bien delimitado. Cuando L vale 1,
se lo llama P de principal, cuando L vale 2 se lo llama D de difuso, y cuando L vale 3 se lo llama F de fundamental. O sea, nosotros vamos a usar estas letras. Entonces, para definir un orbital necesitamos conocer el número cuántico principal n, el número cuántico L, que es el número cuántico del momento angular orbital o número cuántico secundario, y m sub L, que es el número cuántico magnético. O sea que para definir un orbital necesitamos 3 números cuánticos. Todos los orbitales atómicos, entonces, que tienen el mismo valor de n, pertenecen al mismo nivel o a la misma capa. Y todos los orbitales atómicos que tienen el mismo valor de L pertenecen al mismo subnivel o a la misma subcapa. Todos los orbitales atómicos que tienen la misma energía se dice que son degenerados. Y cada uno de los orbitales individuales, entonces degenerados con la misma energía, se van a distinguir por los valores del número cuántico magnético. La energía que tiene un átomo hidrogenoide depende de las soluciones de R. O sea que la energía del átomo depende de los valores que tiene n, el número cuántico principal. En el caso de las soluciones de las ecuaciones relacionadas con los ángulos, lo que nos da una idea es de la forma y de la orientación que tienen los orbitales. O sea, la forma que tiene el orbital y si están sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Ahora vamos a comenzar viendo o analizando la función de onda radial de orbitales hidrogenoides. Vimos que para un orbital 1s, sí que está acá en color azul, la función de onda psi es función del radio, porque dijimos que estamos viendo la función de onda radial, tenía una forma igual a un decaimiento exponencial. En el caso y además, bueno, es un decaimiento exponencial, es asintótico a los ejes, pero siempre es positivo. En el caso de la función de onda radial para el orbital 2s, que es el que está acá de color verde, vemos que tiene una zona con un decaimiento exponencial. Y después hay un punto en el cual la función de onda psi vale 0. Y después tiene valores negativos. Este punto donde la función de onda vale 0 se llama nodo. Y en el caso de la función de onda psi para un orbital 3s, que es la que está en color rojo, vemos que tiene una zona de un decaimiento exponencial, un nodo donde vale 0, una zona donde la función de onda toma valores negativos, y después hay nuevamente un nodo donde la función de onda vale 0 y después toma valores positivos. Entonces lo que podemos ver es que la función de onda para el orbital 1s no tiene nodos, para el 2s tiene un nodo y para el 3s tiene 2 nodos. O sea que a medida que aumenta el valor de n, va aumentando la cantidad de nodos. En este gráfico podemos ver la forma de la función de onda psi en función del radio para orbitales p. Vemos en color verde la forma de la función de onda para un orbital 2p y vemos que no tiene nodos. Y en el caso de la función de onda para un orbital 3p vemos que tiene un nodo. Nuevamente va aumentando la cantidad de nodos a medida que va aumentando el número cuántico principal. Como el electrón se encuentra unido al átomo porque es atraído por el núcleo,
es importante saber a qué distancia es probable que se encuentre el electrón y de esa manera saber si está unido en una forma fuerte o débil a ese átomo. La probabilidad de encontrar el electrón en una capa esférica de radio R, sin importar cuál sea la dirección, es lo que se conoce como función de distribución radial P. Si se conoce el valor de P, se puede conocer entonces cuál es el lugar donde es más probable encontrar al electrón. Por ejemplo, para un orbital 1s, la función de distribución radial tiene esta forma y hay una zona donde es más probable encontrar el electrón. En ese lugar, el radio es igual a A0 sobre Z y A0 es el radio de Bohr que fue sugerido por Bohr cuando planteó su modelo atómico. Acá tenemos distintos ejemplos de función de distribución radial. Vemos la función de distribución radial que vimos recién para el orbital 1s en color verde. Es una función que no tiene nodos. Después tenemos la función de distribución radial, o sea, la probabilidad de encontrar el electrón para un orbital 2s, que es de color rosado. Y después vemos en color turquesa la función de distribución radial para un orbital 3s. Vemos que tiene nodos radiales, el 2s también. A medida que va aumentando el número cuántico principal, el máximo de la función de distribución radial, o sea, el radio de Bohr dividido z, vemos que se va alejando. Acá comparamos la función de distribución radial de un orbital 2s, que está en color azul, con la función de distribución radial para un orbital 2p. Vemos que justo en el núcleo la probabilidad de encontrar el electrón para un orbital 2p es igual a 0. En cambio, para el orbital 2s hay una mayor probabilidad de estar cerca del núcleo. Ahora vamos a ver cuál es la dependencia angular de la función de onda. Vimos que la función de onda angular I dependía de los valores de tita y de phi, y era el que nos daba una idea de la forma y de la dirección de los orbitales. En este caso tenemos la función de onda angular para un orbital S, los dos números cuánticos L y M sub L valen 0, y tenemos un orbital que es simétricamente esférico. Es un orbital de tipo S. Entonces los orbitales tipo S tienen simetría esférica y entonces lo más probable es encontrar el electrón en la superficie de esta esfera. Sin embargo, no es un valor exacto, sino es una probabilidad. En este caso vemos la probabilidad está dada por la intensidad de color. Los orbitales 1s van aumentando de tamaño a medida que aumenta el número cuántico principal. Y si hacemos un corte transversal a la forma de los orbitales, vemos que el orbital 1s no tiene ningún nodo, el orbital 2s tiene una esfera nodal, o sea, hay una esfera adentro de otra esfera. Y en el caso del orbital 3s hay dos esferas nodales, y en el caso de los orbitales 2p y 3p vemos que también hay nodos. En este caso son planos nodales. Entonces los orbitales tipo P tienen un plano nodal. Tenemos el orbital px, que tiene un plano que está representado acá en color celeste, que sería el que divide el lóbulo positivo del lóbulo negativo. Acá se ve mejor, para el orbital pi hay un plano
que divide los dos lóbulos, y acá también se ve para el orbital PZ que tiene un plano nodal. En el caso de los orbitales tipo D, hay 5 orbitales tipo D, acá están representados gráficamente. Uno es el orbital de Z cuadrado, que tiene la máxima probabilidad sobre el eje Z, el orbital de X cuadrado menos Y cuadrado, que vemos que tiene la máxima probabilidad sobre el eje Y y sobre el eje X. Y después tenemos el orbital de YZ, el orbital de XY y el orbital de XZ, que si observamos no atraviesan los ejes, sino que están en la zona entre los ejes. Todos estos orbitales tienen dos planos nodales. Acá se ve para el orbital de Z cuadrado, donde la zona es negra, están indicados los planos nodales. Y en el caso de los orbitales tipo F hay 7 orbitales F, acá hay algunas representaciones, y cada uno de estos orbitales F tiene 3 planos nodales. Este es el que es más fácil de observar, tiene 1, 2, 3 planos nodales. Entonces, considerando el modelo mecánico cuántico del átomo, tenemos entonces orbitales 1s que están en el interior más cerca del núcleo, orbitales 2s que están más alejados del núcleo y orbitales 2p. Si sumamos todos los orbitales, el átomo lo podemos pensar dentro de este modelo mecánico cuántico como si fuera una esfera. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos átomos polielectrónicos. O sea, nosotros hasta ahora vimos soluciones de la ecuación de Schrödinger para átomos hidrogenoides con un solo electrón. Cuando hay dos electrones, como por ejemplo para el átomo de helio, ahora ya hay dos electrones y estos electrones pueden experimentar repulsión. Eso hace entonces que sea imposible obtener una solución exacta de la ecuación y lo que se hace es utilizar aproximaciones. Cuando uno tiene átomos polielectrónicos, ahora hace falta considerar un cuarto número cuántico y que tiene que ver con la existencia del espín electrónico. En este caso se utiliza el número cuántico m sub s y que tiene dos valores. El valor m sub s igual a más un medio y el valor m sub s igual a menos un medio. Nosotros vamos a usar muchas veces flechitas, una flecha para arriba y una flecha para abajo, que es una expresión abreviada del número cuántico m sub s. El principio de exclusión de Pauli que vieron en química general dice que para los electrones solo está permitida una función de onda que sea antisimétrica. O sea, funciones de onda psi, la función de onda para el electrón 1 y para el electrón 2 es antisimétrica con respecto al intercambio de electrones. O sea que dos electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Cuando se tienen átomos entonces polielectrónicos, el estado de menor energía, que es el llamado estado basal o estado fundamental, por ejemplo, para el átomo de helio, que es el primer átomo que tiene 2 electrones, en ese caso, ambos electrones pueden ocupar un orbital atómico siempre y cuando los espines estén apareados. El orbital que se ocupa es un orbital 1s, y tiene la misma forma que el ocupado por el átomo de hidrógeno, pero ahora es más chico, es más compacto que el átomo de hidrógeno porque la carga nuclear es mayor, entonces los electrones están más atraídos. Y para el helio la configuración electrónica entonces es 1s2. La configuración electrónica indica cuáles son los orbitales que están ocupados y el número de electrones que tiene cada orbital.
En el estado fundamental o basal de un átomo polielectrónico, los electrones siempre se van a ocupar de tal manera que la energía total sea mínima. O sea que las configuraciones electrónicas del estado fundamental van a ser aquellos en los cuales la energía total del átomo sea menor. La configuración se determina por métodos espectroscópicos. De esa manera se puede determinar experimentalmente cuál es la configuración que tiene un átomo. En el caso ahora del átomo de litio que tiene 3 electrones, la configuración 1s3 está prohibida por el principio de exclusión de Pauli. Entonces ahora el tercer electrón va a tener que ir a un nivel energético superior con n igual a 2. La cuestión es si va a un orbital 2s o a un orbital 2p. Si nosotros consideramos que la carga nuclear está distribuida esféricamente alrededor del núcleo, los electrones, dijimos, son atraídos por el núcleo. Pero para átomos polielectrónicos ahora hay otros electrones que pueden apantallar a esta carga nuclear y que pueden experimentar repulsión con otros electrones. Vamos a considerar un modelo sencillo. Tenemos un electrón que está sobre una esfera de radio R y acá está el núcleo. La carga nuclear entonces es la que atrae este electrón. Pero todos los electrones que están dentro de la esfera de radio R van a disminuir esta carga. O sea, el electrón que está sobre esta esfera de radio R siente una carga nuclear menor por el efecto de todos estos electrones que están en el interior. En cambio, los electrones que están fuera de la esfera no tienen ningún efecto. Podemos decir que la carga nuclear está apantallada. Es lo mismo que las pantallas que se usan en las lámparas. Uno tiene una lámpara, para atenuar la luz, lo que se puede hacer es colocar una pantalla. De esa manera disminuye la intensidad de luz. La carga nuclear efectiva es igual a la carga nuclear, o sea, la carga que efectivamente tiene un átomo, menos una constante de apantallamiento sigma. La carga nuclear efectiva va a depender de los valores que tienen n y L para el electrón, porque dijimos que los electrones que están en distintas capas y subcapas se aproximan al núcleo de manera distinta. A medida que el electrón está más cerca del núcleo, más parecido es el valor de la carga nuclear efectiva a la carga nuclear. Para saber cuál es la carga nuclear efectiva, se puede recurrir a cálculos computacionales o bien se puede hacer una estimación usando las reglas de Slater. Para eso se considera que la contribución a sigma es igual a 0,35 por cada uno de los electrones que están en el mismo grupo, o sea, los que están con valores de ns, np iguales. La contribución de sigma es 0,85 para cada electrón que está en la capa anterior, o sea, en la capa n-1. Y la contribución a sigma es igual a 1 para cada electrón que esté en las capas más internas. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor estas reglas. Un ejemplo es calcular la carga nuclear efectiva para el último electrón del magnesio. Esta es la configuración electrónica del magnesio, o sea que lo que nos interesa es un electrón que está en un orbital 3s, es uno de estos dos. En el orbital 3s hay 2 electrones, o sea que hay un electrón que está en el mismo nivel que debemos calcular, la carga nuclear efectiva, así que ese contribuye con un valor de 0,35 a sigma. Después, cada uno de los electrones que está en el nivel anterior, en el nivel n-1, sea igual a 2, vemos acá que hay
8 electrones. Cada uno de ellos contribuye con 0,85 a sigma, o sea que es 0,85 por 8. Y después, cada electrón en las capas más internas, o sea, con menores valores de n, contribuye con 1. En este caso hay 2 electrones que están en un orbital 1s. O sea que en este caso la contribución es igual a 2. Sigma, la constante de apantallamiento, es igual a 0,35 más 8 por 0,85 más 2, lo que me da un valor igual a 9,15. O sea que la carga nuclear efectiva para el último electrón del magnesio es igual a 12, que es la carga nuclear, menos 9,15. O sea que aunque el magnesio tenga 12 protones en el núcleo, el electrón externo experimenta una carga nuclear efectiva solamente de 2,85. En esta tabla podemos apreciar los valores de la carga nuclear efectiva para los primeros elementos. En el caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón, la carga nuclear efectiva es igual al número atómico. En el caso del helio, por tener 2 electrones, ahora la carga nuclear efectiva es menor, es 1,69. Y acá vemos que la carga nuclear efectiva va aumentando con el número atómico en el período. Y otra cosa que vemos es que la carga nuclear efectiva es siempre, acá lo vemos, es siempre mayor para los orbitales s que para orbitales p. O sea que los electrones s están menos apantallados que los electrones p del mismo nivel. También hay que considerar la penetración de orbitales, que es el potencial que tiene un electrón de estar dentro de la capa donde puede haber otros electrones. Para eso vamos a comparar la función de distribución radial de los orbitales 2s, que están en color azul, con la función de distribución radial del orbital 2p, que está en color rosado. Vemos que en la zona cercana al núcleo, la probabilidad de encontrar al electrón en el orbital 2p es 0. Sin embargo, los orbitales ns, si en este caso el orbital 2s, tiene una mayor penetración y es más probable que se encuentre el electrón en un orbital 2s porque va a estar más atraído por el núcleo. Considerando el efecto de la penetración y del apantallamiento de la carga nuclear, los átomos polielectrónicos se van a ir llenando en este orden. Primero se completan los orbitales ns, después los orbitales np, después los nd y finalmente los nf. Acá tenemos un diagrama esquemático de los niveles de energía de los orbitales para un átomo que tiene varios electrones. O sea, acá tenemos las energías crecientes y los distintos orbitales. Vemos que el que tiene menor energía es el orbital 1s y que hay una diferencia de energía importante entre el orbital 1s y el orbital 2s. Después, la diferencia de energía entre el orbital 2s y 3s vemos que es menor y entre el 3s y el 4s es menor todavía. La diferencia de energía a medida que va aumentando el número atómico entre orbitales cada vez es menor. Después vemos que a medida que va aumentando la cantidad de electrones, la energía de los orbitales puede cambiar. O sea, acá vemos que la energía entre los orbitales 3d y los orbitales 4s va a depender de la cantidad de electrones que tiene el átomo. Los diagramas de energía van a depender de la cantidad de electrones que tiene el átomo y pueden ir cambiando a medida que el átomo deja de ser neutro porque se va ionizando y va perdiendo electrones. El orden de los orbitales va a depender de la cantidad de electrones que tiene un átomo. A medida
que hay más electrones, hay que considerar que aumenta la repulsión electrostática entre los electrones, por lo que se modifica la energía de los orbitales. Y los orbitales van a disminuir su energía cuando aumenta Z. De llenado de los orbitales entonces no es constante, depende de la cantidad de electrones. Acá tenemos un gráfico de la energía de los orbitales en función de la cantidad de electrones. Vemos que para el orbital 1s siempre tienen, o sea, son los que tienen siempre la menor energía, pero la energía va disminuyendo a medida que va aumentando la cantidad de electrones presentes en el átomo. Después, en el segundo nivel tenemos los orbitales 2s que están en color azul, siempre tienen menos energía, y los orbitales 2p tienen valores de energía que se aproximan a medida que aumenta la cantidad de electrones mucho, se aproximan a la de los orbitales 2s. Y después tenemos en el tercer nivel, con menor energía, los orbitales 3s, después los orbitales 3p, y después los orbitales, y acá es donde comienza el problema porque hay un entrecruzamiento, los orbitales ahora 3d. Esta zona está aumentada en este gráfico y vemos que los elementos alrededor del calcio, ¿sí?, sufren un entrecruzamiento. O sea, tenemos, si se fijan acá, esta es la energía de los orbitales 4s, esta es la energía de los orbitales 3d, ¿sí? O sea que a veces la energía de los orbitales 3d es mayor que la de los orbitales 4s y después tenemos los orbitales 4p. Acá vemos en esta zona también hay entrecruzamientos. Para completar los orbitales lo que vamos a usar es el principio de la construcción o el principio de Aufbau. Y la función de onda psi para el átomo de hidrógeno, que habíamos visto eran átomos que tenían un solo electrón, también los vamos a usar para átomos multielectrónicos. O sea que vamos a usar los mismos orbitales. Y se van a ir llenando en orden creciente de energía. O sea, primero se llenan los orbitales de menor energía y después los de mayor energía. Tenemos que considerar, además del principio de la construcción, el principio de la máxima multiplicidad, que son las reglas de Hund. Si hay un orbital que tiene la misma energía que otro, la configuración favorecida va a ser aquella en la cual los electrones tengan los números cuánticos magnéticos m sub l diferentes y los números cuánticos de spin m sub s iguales. Cuando se tienen orbitales degenerados, los electrones van a ocupar orbitales separados y con espines paralelos. O sea, este tipo de configuración va a ser la configuración más favorecida, o sea, la de menor energía. Y hay dos factores que justifican la regla de Hund. Uno es la correlación de spin, y es la tendencia que tienen los electrones que tienen espines paralelos a separarse. Como van a estar ahora separados en distintas regiones del espacio, va a disminuir la repulsión entre ellos. Y el otro factor es lo que se conoce como la energía de intercambio electrón-electrón, y es una estabilidad extra debido a que los electrones, cuando tienen los mismos espines, son indistinguibles e intercambiables. Eso es un efecto cuántico que hace que estas configuraciones sean favorecidas. Siempre la energía va a ser menor cuando las configuraciones son semillenas. El orden de llenado de orbitales en un átomo polielectrónico generalmente lo vamos a representar de esta manera. Tenemos orden crecientes de energía, colocamos abajo los orbitales 1s, después los orbitales 2s y después los orbitales 2p. Como son 3, están degenerados y los colocamos con la misma energía. Por ejemplo, el diagrama de energía para el oxígeno, que tiene 8 electrones, es este. Hay 2 electrones en un orbital 1s, 2 en un orbital 2s, hay
2 electrones en un orbital 2p y un electrón en cada uno de los orbitales p restantes, y están con los espines paralelos. Hay distintas reglas mnemotécnicas que seguramente ustedes han visto. Esta es una, se llenan primero entonces los orbitales 1s, después 2s, después los 2p, después los 3s, los 3p, 4s y así sucesivamente. Unos elementos que ven favorecidas configuraciones llenas o semillenas. Un ejemplo es el cromo. El cromo tiene 24 electrones, o sea que podemos escribir la configuración como la configuración electrónica del argón, que tiene 18 electrones, y después uno llenaría el orbital 4s con 2 electrones y el resto de los electrones en el orbital de los orbitales 3d. Sin embargo, si uno coloca un solo electrón en el orbital 4s y 5 electrones en los orbitales 3d, se obtiene una configuración semillena, que habíamos dicho recién era una configuración más estable. Otro ejemplo es el cobre, que tiene 29 electrones. En este caso es la configuración del argón, y nuevamente si colocamos un electrón en el orbital 4s y 10 electrones en los 5 orbitales 3d, vemos que ahora tenemos una configuración completa, o sea, se completa el tercer nivel, y esta es la configuración que se ve favorecida. Y con esto terminamos la segunda parte del tema estructura atómica.